Muy bien, pues vamos a empezar con esta segunda mesa, desafíos post-COVID. Sin duda alguna, las conclusiones más importantes de la mesa anterior es que afortunadamente estamos muchísimo más cerca del final de esta pesadilla, que después de este verano la mejoría va a ser ya notable. Otoño e invierno del año que viene van a ser completamente distintos y que vamos a tener una recuperación. Miguel Sebastián decía que posiblemente en dos fases, primero doméstica, y que la recuperación no será plena hasta que no tengamos una recuperación global. Bien, lo importante es saber exactamente en este debate cómo vamos a afrontar precisamente y qué desafíos nos vamos a encontrar en esa posterior etapa en la que ya hayamos superado y normalizado nuestra actividad diaria, fruto de la superación de la pandemia. Y para poder tener esta conversación hemos traído tres extraordinarios panelistas que a mi izquierda, en primer lugar, está José Juan Ruiz. José Juan Ruiz es técnico comercial y economista del Estado, pero ha sido muchísimas cosas. Ha sido economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, economista jefe del Banco de Santander, América Latina, ha sido economista jefe de Argentaria. En este momento es asesor directamente de la vicepresidenta segunda y es titular, director del Real Instituto Encana. A su izquierda, Cristina Manzano. Cristina Manzano es hoy directora de un portal, Es Global, sobre globalización internacional, política y economía internacional. Es directora de contenidos del Instituto de Empresa. Al mismo tiempo, ha sido columnista habitual en El País y en el periódico de Cataluña, la hemos leído, y es miembro, entre otros, del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y también del European Council of Foreign Relations. Y, por último, tenemos a José Ignacio Torreblanca. Nacho es titular del Departamento de Ciencia Política y Administración de la UNED, es director de la oficina en Madrid del European Council of Foreign Relations, ha escrito varias publicaciones, varios libros vinculados precisamente con el proceso de construcción de la Unión Europea, ha sido miembro del Consejo Editorial del País durante muchos años y en este momento es colaborador con El Mundo. Bien, tres extraordinarios panelistas. Y yo la primera pregunta se la voy a dirigir a José Juan Ruiz, precisamente pensando en esa recuperación de la economía española. ¿Cuáles son las secuelas? ¿Qué hemos aprendido de esta crisis? ¿Y cómo vamos a salir de esta crisis? José Juan. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que es un placer estar en CESTE. Es una compañía a la que le tengo un particular afecto. Por muchas razones, ha estado presidida por muy buenos amigos míos creo que el tema que habéis elegido para la conferencia es realmente muy bueno y muy adecuado. La primera pregunta que me gustaría contestarte es ¿qué hemos aprendido? Porque yo creo que sin hacer un poco de balance de lo que hemos aprendido es difícil saber cómo después nos vamos a enfrentar a los retos. Y yo diría que hemos aprendido 5 cosas importantes. La primera, que nuestro bienestar depende de los demás, que somos vulnerables. Y somos vulnerables en términos de salud, en términos de regulaciones, en términos de qué es lo que le pasa a quien tenemos a nuestro alrededor. Esto es una gran ruptura con, digamos, lo que veníamos pensando que era tu papel en la economía y en la sociedad. Somos vulnerables, tenemos interacciones entre nosotros. La segunda cosa que hemos aprendido es que la ciencia y los datos son el único antídoto que existe frente a la charlatanería y el populismo. O sea, si alguien quiere hacer frente a los problemas, no puede acudir a los relatos, tiene que acudir a la ciencia y a los datos. Y esto es algo que cuanto más lo hayamos aprendido e interiorizado, mejor nos irá para hacer frente al futuro. El tercero tema, la capacidad de respuesta de los estados se ha debilitado durante las últimas décadas. Todos los estados del mundo han fracasado y además lo han hecho visible.
Hemos visto como países que eran modelos en la primera parte de la crisis, después han sido países que han enfrentado enormes dificultades. De forma que la primera lección lo que nos lleva es que necesariamente tenemos que recomponer la capacidad de respuesta del Estado, que es algo a lo que tanto Margarita como Miguel en la anterior mesa han hecho referencia. La cuarta es que la política importa. Porque en situaciones como las que hemos vivido, tener buenos líderes, buenas políticas, buenos mecanismos para llegar a acuerdos y cooperar ha facilitado a algunos países la salida y la ha hecho más difícil en otros países. Y la última es que los instrumentos cambian y los paradigmas cambian. Hemos pasado de un mundo que en economía estaba básicamente centrado en las políticas monetarias, era lo que nos sacó de la crisis anterior, a un modelo como este en el que es la política fiscal la que ha ocupado el espacio de la política monetaria, aunque haya tenido la ayuda de la política monetaria. Esas son las 5 lecciones. Vulnerabilidad, en segundo lugar, ciencia y datos. La tercera, que la capacidad del Estado está tocada y hay que recomponerla. La cuarta, que la política importa. Y la 5, que los instrumentos hay que ir adecuándolos a cada uno de esos momentos. Preguntabas que qué es lo que nos deja esta crisis. Yo creo que la crisis ha puesto sobre el tapete nuestras vulnerabilidades, pero la mayor parte de las vulnerabilidades de la economía española son anteriores a la crisis del COVID. Llevamos 20 años sin converger con los niveles de renta per cápita de Europa. 20 años. No es algo que la crisis nos vaya a favorecer. Tendríamos que hacer un esfuerzo para volver a tomar la velocidad que tuvimos entre nuestra entrada en el mercado común en el 86 y la mitad de los años 90. 20 años sin converger. Han pasado, desde los años 2000, han pasado como 80 trimestres. Y en esos 80 trimestres solo ha habido 7 en los que la tasa de desempleo de la economía española ha estado por debajo de los 2 dígitos. Y nos hemos acostumbrado a este fracaso. Estamos habituados, hablamos de que si sube, baja el desempleo, pero no nos damos cuenta que tenemos una tasa de participación 8 puntos por debajo de la media europea, que nuestra tasa de desempleo es alucinante, que nuestros jóvenes, el 40% de ellos, están con tasas de desempleo del 40%, que tenemos parados de larga duración, que son más de la mitad de nuestros parados. Realmente tenemos un mercado de trabajo que es una fábrica de generación de desigualdad, de ineficiencia económica y que lastra nuestras posibilidades de crecimiento. El tercer gran problema que tenemos en economía es que somos una sociedad mucho más desigual de lo que éramos. Pese a haber construido un estado del bienestar en los últimos 30, 35 años, las ineficiencias de nuestra economía, las distorsiones, nos han llevado a que los niveles de desigualdad antes de las transferencias, de los impuestos, han aumentado en nuestra economía de una manera extraordinaria y ese estado del bienestar es capaz de reducirlas, casi un 25%, pero pese a ello tenemos niveles de desigualdad mayores que los que teníamos en el pasado. Y por último, somos una economía no mucho más compleja y sofisticada que en el pasado. Si uno va a los mapas de complejidad y los rankings internacionales, España en el año 2000 estaba en el puesto 20 y tantos de complejidad económica, es decir, de diversificación de su economía productiva. Hoy estamos en el puesto 34. Es decir, hemos perdido casi 12 puestos en los rankings internacionales de complejidad porque no hemos conseguido diversificar la economía al ritmo que sí lo están haciendo otras economías. Yo creo que todos estos retos ahora la epidemia los hace más graves. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque si uno compara dónde estamos hoy y dónde deberíamos haber estado si hubiéramos seguido creciendo antes del COVID, en esta economía hay un output gap. O sea, hemos caído por debajo de donde debíamos estar entre cualquier cosa, entre el 5 y el 7%. Estamos hablando de que tenemos un agujero de riqueza que no se ha generado en el país, que está entre los 50.000 y los 85.000 millones de euros constantes.
Y esto, evidentemente, es la primera de las misiones, que va a enfrentar este programa europeo de fondos, es salir de esto. Pero nada nos llevará a ser un país que confía en sí mismo, que está satisfecho con lo que es, que ve un futuro mejor, si no somos capaces de generar inmediatamente o en paralelo a esa recuperación económica una reforma de los mecanismos de mercado que nos han lastrado durante los últimos 20 años y probablemente una adaptación a lo que, en mi opinión, está ocurriendo, que es un cambio de régimen, digamos, en la economía global. La globalización, tal como la conocíamos antes, estaba tocada, pero desde luego la globalización después del COVID va a estar mucho más tocada, mucho más afectada, se va a reordenar y España no solo tiene que reformar su mercado interno, sino acoplarse a ese cambio de régimen que va a haber en la economía global, y esto es un reto también igual de importante o probablemente más que cerrar ese output gap de 70, 75.000 o 100.000 millones de euros, que fácilmente los puede cerrar si se utilizan bien los 70.000 millones del plan europeo que acabamos de conocer ayer. Así pues, hay unas cicatrices que, más que ser cicatrices, son problemas que se han puesto de manifiesto más con la pandemia y que son los grandes desafíos para que este crecimiento económico, recuperación económica que está delante, pueda realmente situarnos en un nivel mejorado. Y de tus palabras he deducido que gobernanza y polarización son dos desafíos muy importantes de cara a ese futuro. Y precisamente quería trasladar a Cristina y quería trasladar a José Luis, empezar cualquiera, el que queráis de los dos, cómo veis ese vínculo y qué trascendencia pueden tener esa gobernanza, esa polarización que hay y esos cambios de la globalización a los que ha hecho referencia José Juan un poco a la hora de encarar el futuro del desarrollo económico. Empieza tú, si quieres, Cristina. Sí. Pues, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos y todas. Querría añadir un dato a los que ha dado José Juan. Una de esas cicatrices que yo no creo que sea pasajera, sino que me preocupa profundamente, que es la de la pobreza. Va muy ligada a la desigualdad, pero España ya tenía unos índices de pobreza que no se corresponden con el país que queremos, que pretendemos ser, y la pandemia no ha hecho más que agudizarlo. Según datos de la Unión Europea, y cito datos de la Unión Europea porque normalmente utilizamos datos de ONGs que están haciendo un trabajo estupendo en medir, en rastrear, en investigar el impacto de la pobreza en España, pero insisto, a veces se cuestiona los propósitos de esa ONG. Según la Unión Europea, tenemos un ratio de pobreza del 22% de la población, que creo que es inadmisible. Pero es que esa cantidad sube enormemente, también lo ha mencionado José Juan, entre los jóvenes. Un país de la Unión Europea, el cuarto país de la Unión Europea después de la salida del Reino Unido, no se puede permitir estos índices. Es cierto que no es una tendencia solo de España, es cierto que hemos visto aumentar dramáticamente la pobreza en estos últimos meses y que va a ser una de las cuestiones, posiblemente luego tengamos ocasión de incidir en ello, ¿no? Muy preocupante, por ejemplo, en América Latina, como unos logros que se habían obtenido en la última década es como que se han retrotraído 10 años así de golpe. Bueno, insisto que la pobreza me parece que es otro de las consecuencias que tenemos que tener muy en cuenta. Eso incide en la polarización política, pero al final eso tiene mucho que ver con la falta de capacidad que tenemos de crear consensos. Estamos hablando hoy aquí y acaba de presentar el presidente del Gobierno este plan para el uso del plan de recuperación español ligado a los fondos europeos. Para mí hay dos cuestiones que plantea el plan, fondo y forma. En cuanto a las formas, bueno, es un plan que no se ha consensuado con el resto de actores, económicos, ¿no? Se está presentando hoy en el Congreso, pero insisto, me parece difícil acometer las principales reformas a las que tiene que someterse el país, que además se saben, como también ha comentado, ¿no? Es algo que viene de lejos, sin haber previamente
reunido un cierto consenso. Y luego está el fondo. Ojalá esta aplicación de estos fondos sirvan efectivamente para dar la vuelta a nuestra economía hacia lo verde, hacia lo digital, pero a mí me preocupa el que nuestra mirada nunca es de largo plazo. Por eso, después de la crisis de 2008, se acometieron reformas, hemos logrado salir de esa crisis, pero no con la suficiente solidez que nos hubiera permitido capear esta nueva crisis de otra forma, ¿no? Le voy a dejar la parte específica de la polarización política a Nacho, porque él es el especialista en eso, pero va todo junto. Si en esa capacidad de crear consensos aumenta la polarización y tenemos mucha más dificultad para acometer las reformas y para tener una visión real de país que nos permita saber a dónde queremos llegar. Bueno, gracias también por la invitación a estar en esta conferencia de CESCE. Siempre es un placer estar con vosotros, así que encantado de estar aquí. Ha dicho José Juan que llevamos 20 años sin converger desde el punto de vista económico. Y yo quería complementar ese dato con el hecho de que en esta pandemia entramos con un retroceso democrático generalizado en todas las democracias liberales occidentales, que tiene ya 14 años, ¿no? Llevamos 14 años de regresión democrática en todo el mundo, que es una consecuencia de cola de la anterior crisis económica. Es decir, salimos de la crisis económica de 2008 sin tener la suficiente capacidad de anticipar cuáles iban a ser las consecuencias políticas sobre las democracias y sobre la ciudadanía. Toda la ola de populismo que nos azota, ¿no?, desde el año 16 es la consecuencia de esa crisis económica. Y lo que vemos es indicadores de confianza en las instituciones políticas y en los medios de comunicación muy bajos y decrecientes en toda esta última década, ¿no? Lo cual hace que cuando entras en una pandemia que por necesidad se tiene que combatir desde la ciencia y la racionalidad, aunque en este caso hemos visto, y yo creo que es bastante interesante, que desde el punto de vista científico, pese a las incertidumbres, ¿no?, asociadas a la pandemia, hay una metodología de trabajo. En el mundo económico hemos visto que las lecciones de la crisis anterior han llevado a una respuesta consensuada muy rápida, tanto desde el punto de vista de la política fiscal, la política monetaria, pero sin embargo la gestión y la gobernanza de la pandemia ha sido desastrosa desde el punto de vista de la capacidad de armar esos consensos en las sociedades, de generar confianza, y lo ha sido curiosamente porque, como decíais, lo normal en una pandemia es un refuerzo del Estado. Históricamente, los procesos de construcción de Estados no han sido graduales, han sido a trompicones, ¿no? Las guerras, las pandemias, las grandes crisis económicas han reforzado sustancialmente el papel de los Estados. Aquí realmente no hemos tenido ese efecto. Primero porque una serie de líderes caudillistas, populistas, han titubeado, han recogido la propia incertidumbre y la propia desconfianza que ellos habían sembrado en las instituciones a la hora de intentar gestionar esas crisis, y luego porque, aparte de esos fallos de gobernanza en el ámbito nacional, esos fallos de gobernanza, hablaremos también de ello, también se han producido en el ámbito multilateral. Con lo cual, la respuesta política, tanto en los regímenes autoritarios, donde, por supuesto, ¿no?, la capacidad de responder a este tipo de crisis sin libertad de prensa, con nula o muy baja confianza de la ciudadanía, esto es algo que está ahí ya desde las hambrunas, ¿no?, de Amartya Sen, etcétera, ¿no? Sabemos que, aunque tengamos esta imagen deformada de que los sistemas autoritarios son más eficientes, realmente no lo son en tanto en cuanto no tienen la confianza de la población. Y esa crisis de confianza se ha extendido también a nuestros sistemas políticos, ¿no? En el caso de España, yo creo que además ha sido particularmente visible un fenómeno de descentralización muy poco idóneo desde el punto de vista de la gestión de crisis, ¿no? Lo hemos visto en otros estados federales también, donde sistemas que están
construidos, como el propio estadounidense, con la intención deliberada de ser ineficaces en términos de separación de poderes o de evitar una excesiva concentración de poder, pues lógicamente cuando tienes un desafío como es el de la pandemia, entras en esa crisis con una mano atada a la espalda porque tienes un sistema de por sí ya descentralizado y si además tienes la otra mano también atada a la espalda porque vienes de una crisis de confianza en la política y en las instituciones, también en la ciencia, por cierto, hemos visto no solo esa crisis política, sino algo que la propia Organización Mundial de la Salud ha llamado una infodemia, ¿no? En paralelo a la epidemia, hemos tenido una epidemia de mala información, de desinformación, de noticias falsas que ha agravado todo esto. Y todo esto que veíamos venir ya de antemano, ¿no? De desinformación en las campañas antivacunas, ha sido un poco el caldo de cultivo para todas estas cuestiones, ¿no? Luego, grandísimos desafíos por delante para la economía española, imprescindibles con consensos que sean inclusivos y con una buena gobernanza, absolutamente fundamental para sacar el máximo potencial, ¿no? De la recuperación que está por venir y que nos permite esa convergencia. Y dentro de ese proceso, a mí hay una cuestión que me genera especial preocupación y que Miguel Sebastián ha mencionado anteriormente. Es el momento de endeudarnos, comentaba. Es ahora cuando hay que endeudarse y desde el punto de vista de la política económica se está haciendo lo correcto, ¿no? Grandes paquetes de estímulo, tanto más grandes cuanto más poder tiene, lógicamente más capacidad económica tiene el país. Y claro, fruto de eso, hoy por hoy los niveles de endeudamiento global han llegado a límites máximos. 350% del Producto Interior Bruto mundial. Los sectores públicos de las economías más ricas por encima del 100% del Producto Interior Bruto de deuda, etcétera, etcétera. Todo eso va a haber que pagarlo. Y entonces, ese sobreendeudamiento, Miguel Sebastián decía, no, se va a financiar con crecimiento. ¿A vosotros os genera preocupación? Porque se están hablando de posibles hiperinflaciones, se está hablando de posibles políticas fiscales contracíclicas que aminoren esa recuperación. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo percibís ese sobreendeudamiento, ese peligro del sobreendeudamiento? Empieza tú, José Juan. Sí. No, yo volvería un poco, porque este es un gran tema, y creo que no se pueden analizar independientemente de las dos grandes cosas que han caracterizado la vida de las sociedades en los últimos 14, 15 meses. Que es por un lado la incertidumbre y por otro lado la polarización que habéis hecho referencia, ¿no? Una de las consecuencias de la incertidumbre es que para tocar la tecla correcta hay que experimentar, porque no sabemos todo, no sabemos cómo enfrentar, no sabíamos cómo hacer una campaña logística de vacunas y hemos tardado en experimentar. Pero claro, cuando la experimentación está limitada porque la polarización se utiliza como un arma política frente a la innovación y genera esa imposibilidad de llegar a los acuerdos, las sociedades son mucho más ineficaces. Hay una carta maravillosa de Keynes, el 31 de diciembre de 1933, que la publica a Roosevelt y le dice, usted tiene dos objetivos, recuperar la economía y reformar. Recuperar la economía es lo único que le puede hacer y crear el capital político que usted necesita para poder hacer las reformas. Pero no necesariamente la recuperación y las reformas son mutuamente consistentes en el corto plazo. Ahora, lo importante de verdad es hacer las reformas que nos permitan dar ese salto. Entonces, yo creo que esta carta hoy, la lectura es, lo primero que tenemos que hacer es crear confianza porque los paquetes que se están poniendo sobre la mesa realmente traen resultados, generan posibilidad de vacunar a la gente, de ponerla a salvo y ayudan a los que más han sufrido con esta crisis. De forma que la prioridad está clara, es pon hoy todo el dinero que puedas encima de la mesa. Y empieza a pensar que esta recuperación te puede comprar el capital político para hacer las reformas que son necesarias para no volver a caer y tropezar en las mismas piedras. La deuda hoy es el perro que no ladra de los Barclay, de Sherlock Holmes.
Y no ladra el perro, pues porque los tipos de interés son muy bajos. Aunque tú tengas niveles de deuda que son 350% del PIB mundial, cuando tus costes de financiación de esta deuda, no solo los países desarrollados, sino los emergentes, son tan bajos que el servicio de la deuda está en niveles históricamente bajos, pues realmente esto te crea ese espacio de maniobra. Y probablemente crea la posibilidad o la probabilidad de que sea una parte del crecimiento la que pague por esa deuda. Pero hay otras dos opciones históricamente. Hay países a los que si hacen las cosas mal no van a crecer. Y si no crecen, históricamente lo que hemos visto, y fundamentalmente en los últimos 50 años en los países emergentes, han sido defaults. Y lo que deberíamos de estar hoy preparándonos es cuál es el esquema institucional global para poder hacer frente a esos defaults, porque el perro en algún momento va a ladrar. Y esto es algo importante. Y hay otro tema que a mí me parece bien interesante, es que la experiencia histórica lo que te dice es que la deuda también se puede pagar de otra manera, que es con inflación. En la medida en la que tú no tengas consensos que permitan crear un sistema fiscal suficientemente favorable para permitir el crecimiento, pero al mismo tiempo suficiente para poder recabar los recursos que permitan reducir la desigualdad, la pobreza y esa falta de la exclusión, pues probablemente lo que ocurrirá es que si los sistemas fiscales no son capaces de generar los recursos, el mecanismo de mercado siempre es el mismo, se llama inflación. Y la inflación diluirá la deuda. La deuda acabará. Lo que no sabemos es cuál es la combinación con la que vamos a acabar con la deuda. Si es con crecimiento haciendo las cosas bien, es con defaults haciendo las cosas muy mal, o con la inflación, que es la manera indolora en la que se ha utilizado históricamente durante mucho tiempo. Indolora para el acreedor, pero no para el deudor, obviamente, que paga. Hay otro tema que es bien interesante, que es sobre hasta cuándo los tipos de interés pueden estar tan bajos. Esto depende de la inflación, de las demandas, del papel de los bancos centrales. Pero hay otra experiencia histórica que es buena recuperar, es que después de las pandemias, los tipos de interés reales caen en el mundo. Mientras que con las guerras los tipos de interés reales acaban subiendo, con las pandemias los tipos de interés reales bajan. ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente no hay la destrucción de capital y la productividad marginal del capital sigue siendo alta, y cuando inviertes la productividad marginal baja, que es el tipo de interés real. De forma que yo no estaría tan preocupado por subidas súbitas de tipos de interés, el mercado lo puede aguantar, pero sí me estaría preocupando mucho si lo que comenzamos a ver es que los congresos nacionales no son capaces de generar esas reformas fiscales integrales e inclusivas que permitan pagar parte de lo que hoy estamos haciendo y el resto que lo pague el crecimiento. Pues precisamente con ese final es con el que quiero continuar con Cristina y luego con Nacho. Volvemos otra vez a lo mismo, es decir, tenemos que aplicar reformas fiscales con toda seguridad durante los próximos años que permitan compatibilizar ese crecimiento esperado con una sostenibilidad de los sectores públicos. Y volvemos a lo de antes, ¿no? La polarización. ¿Hasta qué punto esta ayuda a generar los consensos necesarios en los distintos países? ¿Cómo veis la perspectiva? ¿Veis en este momento una situación favorable para que se provoque, o sea, para que se produzcan estas reformas fiscales necesarias, estos incrementos, posibles incrementos impositivos, inclusivos, además? Bueno, a mí el perro, el problema es que te ladre en las urnas. Pues el perro puede ladrar en los mercados, ¿no? Pero hay un mercado político también, ¿no? Donde también hay primas de riesgo y tipos de interés elevados y costes, ¿no? Y lo que hemos estado viendo en estos últimos años es que es ahí donde se han manifestado los problemas y donde se ha generado un bucle, un círculo vicioso donde la ausencia de reformas que permitan acomodar a los perdedores de la crisis genera movimientos políticos que anclan aún más la imposibilidad
de hacer esas reformas, ¿no? Y eso yo creo que es la dinámica que hay que romper. Estamos viendo, y creo que tuvimos un aviso muy importante con algo que ya estaba antes de la pandemia, y si la pandemia es un acelerador realmente de tendencias, no tanto algo que cambie lo que estaba ocurriendo, a mí me parece muy importante porque creo que es la clave de bóveda en nuestro entorno más inmediato. En Francia, el movimiento de chalecos amarillos me parece que es el canario, ¿no?, en la mina importante de qué ocurre cuando intentas hacer un programa ambicioso de reformas que específicamente además anticipa algo que estamos viendo ahora, que son los ejes de las reformas, que es medio ambiente, ¿no?, descarbonización, y digital. Esas dos reformas generan ganadores y perdedores en una escala que ya estábamos viendo. La pandemia acelera de nuevo esa brecha digital y esa brecha de capacidad de sumarse a esos cambios en sociedades, en grupos, en territorios determinados de cada país, ¿no? Y yo creo que si no tenemos muy en cuenta que toda la ambición que hay detrás del plan de recuperación, que además va a escala global, porque no es algo específicamente europeo, es decir, todas las economías se van a transformar en esa misma dirección, ¿no?, de sostenibilidad medioambiental, pero también de digitalización. Pero todo eso ya sabíamos antes cuáles son los impactos sobre el trabajo, cuáles son los impactos sobre los sistemas educativos, cuáles son los impactos sobre la desigualdad. Y yo, la verdad, no veo que haya un nivel de concienciación suficiente en esas discusiones de planes de recuperación. Es verdad que estamos en un estado incipiente y lo que tienes que hacer es desplegar esos planes, pero igual que eres transversal en incorporar criterios de impacto en muchísimos de las políticas que haces en muchos ámbitos, yo no veo que algunas de estas políticas incorporen específicamente esta idea del impacto, ¿no?, social o del impacto en desigualdad y de cómo corregir y de recuperar perdedores. Porque hemos visto que los perdedores de esas crisis aparecen siempre, aunque sea tarde, en el sistema político y generan todo ese tipo de caos y de disrupciones, ¿no? Estados Unidos ha tenido 4 años muy peligrosos que podían haberse convertido en 8 por no entender qué pasa con un proceso de desindustrialización generado también como efecto final de una crisis de globalización, etcétera, ¿no? Entonces, si hubiéramos prestado atención a 5 estados estadounidenses que durante una década han estado abandonados, Trump no habría surgido ni habría conseguido ganar como lo hizo, ¿no? Por lo tanto, vayamos mirando cuáles son los cinturones de óxido siguientes. No esperemos al siguiente cinturón de óxido, al siguiente Rust Belt. ¿Cuál es el cinturón de óxido digital? ¿Cuál es el cinturón de óxido medioambiental? ¿Qué pasa cuando subes el diésel y te cargas un modo de vida rural? O cuando tus requisitos medioambientales destrozan también o desarticulan comunidades. Por el hecho de que nos parezca fantástico lo digital y lo medioambiental y tenga una carga normativa, no va a ser el impacto menor. Y además cometeremos el error, como hacemos tantas veces, de a los que tienen esos impactos negativos decirles: no sea usted antieuropeo, no sea usted ignorante, no sea usted antimoderno, no sea usted anti-ilustración. Digo, oiga, es que a mí esto me hace daño, ¿no? Y no le podemos decir: no se queje, porque esto es un bien público normativamente deseable y universalmente bueno. Ya puede ser bueno para todos, pero malo para alguien en concreto, ¿no? Uh-huh. Si quieres, continuando con eso, precisamente el Plan de Recuperación Europeo tiene una partida para la transición justa, lo que se ha llamado la transición justa, para apoyar a todas esas personas que se van a sentir, que van a ser afectadas directamente por la transformación de la economía. Y precisamente el Fondo de Transición Justa es de los que más recortes tuvo una vez que pasó en las diferentes fases de discusión, ¿no? Así que, bueno, es toda una llamada. Yo, sin embargo, volviendo a tu pregunta de las cuestiones fiscales, me gustaría trasladarla del plano estatal al plano global, porque ahí sí me parece que hay un movimiento interesante. Coincido con lo que habéis dicho, pero en los últimos
2 años posiblemente hemos empezado a ver unos debates en privado que se han ido amplificando sobre la necesidad de tener nuevos tipos impositivos en nuevas formas de hacer. Por supuesto, en las grandes tecnológicas, ese es el gran debate, ¿no? Pero no solo. Acabamos de ver la propia propuesta de Janet Yellen saliendo de Estados Unidos para incrementar ese impuesto sobre las corporaciones que actúan en el extranjero. Existe ese debate. Yo creo que hemos comentado, ¿no?, que en los últimos 20 años ha habido una serie de derivas, pero realmente nos podemos remontar mucho más atrás, ¿no? El liberalismo desenfrenado es el que llevó a esa crisis de la globalización, el que llevó a la crisis de 2008 y aunque sigue habiendo muchos defensores, también hay detractores y también ha crecido esa conciencia global de la necesidad de racionalizar esa globalización también a través de los impuestos. Con lo cual, bueno, yo creo que todavía estamos en una fase muy incipiente del debate. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, que marca evidentemente la tendencia, pero creo que empieza a calar esa necesidad de volver a construir el Estado también a partir de los efectos de la globalización. Pues precisamente vamos a seguir un poco utilizando el modelo que parece ser que está implantando Biden y que coincide un poco con todo lo que estáis comentando y con esta fragmentación de la globalización que se está empezando a producir, ¿no? Un modelo que lo que trata es de crear un país tremendamente competitivo hacia el exterior, que genere cantidad de recursos en unas industrias tremendamente competitivas derivadas de la exportación y que todo eso permita la supervivencia de una economía doméstica interior menos competitiva, que viene a ser un poco el modelo que también ha venido desarrollando China y que José Juan nos comentaba ayer que Japón lo implantó de forma taxativa en los años 70, ¿no? Y claro, y esto nos lleva a China. Y de China es de lo que quería hablar con vosotros. China es un tremendo desafío ahora mismo. Hay quien lo ve como un riesgo, como una amenaza de una posible guerra. La guerra comercial ha amenazado el desarrollo del comercio internacional. Hay un conflicto en lo diplomático, en lo tecnológico, en lo comercial. El desafío de China. Nacho, empiezas tú. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, yo creo que el cambio fundamental que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, especialmente a raíz de la llegada de Trump, es que se ha girado la percepción sobre el ascenso de China, provocada también por las propias dinámicas internas en China, pero fundamentalmente hemos empezado, y sobre todo en Estados Unidos, a concebir o a dejar atrás la idea de que solo importaban las ganancias absolutas, es decir, de que mientras todos creciéramos daba igual que China creciera más, porque el pastel se iba haciendo más grande. Entonces, en un mundo liberal, ordenado, basado en reglas, no te importa el crecimiento económico de los otros si tú también estás creciendo, aunque sea superior al tuyo. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto en los últimos años es que esa lógica ha cambiado por completo. Ahora es una lógica de poder y es una lógica geopolítica, y ahí sí que me importa que el otro crezca más que yo, porque sé que eso va a tener consecuencias de coacción económica, de pérdida de espacios, porque lo que estamos viendo es no solo esa fragmentación de la globalización, sino la geopolitización de todos los intercambios comerciales. Las cadenas de producción, la tecnología, la fiscalidad, el medio ambiente, todo eso, cuando entra en una lógica geopolítica, los actores empiezan a preocuparse solo por las ganancias relativas y están dispuestos a no crecer si con eso consiguen que el otro crezca más lentamente o que incluso decrezca. Y entonces Estados Unidos, y eso no es solo Trump, sino Biden, ha llegado a la conclusión de que quiere frenar el ascenso de China, quiere ralentizarlo, en un momento en el que China lo que quiere es acelerarlo y además desacoplarse. Porque lo que habíamos pensado que iba a ocurrir en el pasado, que era, aplicando nuestras propias ideas y teorías de modernización, que el desarrollo económico en China iba a generar una economía abierta, integrada, y hacia afuera iba a sostener una globalización basada en reglas, y además hacia adentro iba a provocar, en último extremo, la emergencia de una clase media, demandas de democratización, etc. Bueno, los chinos se han leído el manual y ya en 1989 truncaron la evolución democrática de la sociedad, la siguen truncando, y lo hemos visto
en Hong Kong, y además económicamente han iniciado este proceso muy fuerte de desacoplamiento tecnológico porque quieren reducir sus vulnerabilidades. Y en esa lógica estamos, en la llamada trampa de Tucídides, ¿no?, en la cual sabemos que, ¿no?, de las 16 transiciones de poder que ha habido, grandes transiciones de poder que ha habido en la historia, pues 12 han acabado en guerra, 4 no. Y en ese momento en el que todo en Estados Unidos se va a supeditar, toda su mirada sobre las relaciones internacionales y también hacia Europa, se va a supeditar a la pregunta de ¿en qué me puedes ayudar o en qué me quieres perjudicar a la hora de ralentizar y controlar el ascenso de China? Y desde el lado chino exactamente lo mismo, ¿de qué me sirves? ¿En qué te puedo utilizar? Y eso es particularmente interesante para Europa. Todo el mundo es un activo estratégico para el otro. Y yo creo que va a ser muy difícil que los europeos escapemos de esa lógica de inversiones, de vulnerabilidades, de reciprocidades, porque ya no va a haber ninguna mirada inocente sobre ningún sector económico, ni sobre divisas, ni sobre inversiones, ni sobre comercio. Estamos entrando en una zona un poco, claramente, yo creo, de turbulencias políticas sobre la economía, donde las cosas no se van a juzgar por su beneficio económico, sino por su impacto en esa rivalidad de poder. Caramba, preocupante. Y ante ese horizonte, las empresas, Cristina, ¿cómo deben de enfocar esa proyección hacia Asia y en concreto hacia China, que había sido siempre pues, el gran mercado de los 1.400 millones de habitantes que había que conquistar? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que lo primero es admitir nuestra enorme ignorancia con respecto a China y con respecto a Asia en general, porque eso, siempre hablamos de China, pero al lado hay un mercado como India, que es igual de grande e igual de complejo. Pero lo primero es admitir nuestra ignorancia, porque tenemos un problema no solo en España, en general en Occidente, de lente, tú lo acabas de mencionar, ¿no? De que tratamos de analizar todo lo que viene de Asia con nuestra propia óptica y no funcionan así las cosas. Entonces, entre que hay pocos análisis y muchos de ellos acaban siendo erróneos, tenemos ahí un problema de perspectiva y de saber realmente hacia dónde vamos. Cosa que a ellos no les ocurre tanto, porque desde luego en China han hecho una inversión brutal en las últimas décadas de penetración en todos los sentidos, ¿no? Y para empezar, de comprensión y de conocimiento de lo que pasa. Yo siempre cuento, cuando me he reunido con delegaciones chinas que venían a hablar de la Unión Europea, sabían más que cualquiera de nosotros, o sea, se sabían al dedillo las comisiones, las discusiones de las comisiones, en fin, tienen una capacidad, tienen una visión muy clara y una capacidad muy grande. Entonces, para las empresas, desde luego, es un dilema, ¿no? Es un mercado atractivo, es un mercado complejo. No es en estos últimos años, cuando se ha producido una mayor aceleración de interés y de exportaciones y de alianzas, etcétera, ha habido altibajos y sabemos de varias importantes empresas españolas que fueron y volvieron porque las complejidades, la forma de trabajar allí, los beneficios que no se podrían traer, en fin, todo eso ha sido complejo y ha sido costoso hasta llegar a unas conclusiones, ¿no? A mí me gusta defender la idea de que las empresas empiezan a necesitar urgentemente tener lo que KPMG llamó un Chief Geopolitical Officer, una persona que realmente entienda los riesgos. Vosotros os dedicáis a los riesgos, pero no solo los riesgos país, no solo los riesgos sector, que es donde hemos estado concentrados, sino los riesgos geopolíticos, ¿no? Comprender muy bien lo que se maneja allí. Y después, retomando con lo que estaba contando Nacho, también asumir que China tiene un camino muy claro trazado de recuperar su papel de potencia hegemónica en el mundo, un papel que tuvo durante milenios y que durante 200 años ha estado relegado. Y ese papel se traduce en 4 áreas. Hasta ahora hemos hablado de guerras comerciales, hemos hablado de predominio tecnológico, pero desde luego China está invirtiendo muchísimo en su poderío militar y como tal va a querer ser reconocido no tardando mucho, si no lo está ya, pero también, y no lo olvidemos, en el monetario. Ahora mismo nuestra economía se basa en el dólar y se basa, bueno, para
nosotros también en el euro. Pero China está haciendo un enorme esfuerzo también porque su moneda y su capacidad de influencia monetaria se despliegue por el mundo. Antes hablábamos de la deuda. Una de las cuestiones más complejas en la expansión de la ruta de la seda es hasta qué punto China no ha estado convenciendo a actores determinados y a socios determinados a lo largo de todo ese amplísimo rango de países para endeudarse con ellos, de modo que no solo tienes la capacidad de acceder a unas infraestructuras que tú estás facilitando, a una salida de tus productos que tú estás facilitando, pero también a tener agarrados por el tema de la deuda a un montón de actores. Efectivamente, sí, sí. ¿Tú ves, José Juan, de cara a las empresas, distintos sectores más menos vulnerables, más menos afectados? ¿Cómo...? No, yo la sugerencia de Cristina de tener a un Chief Political Officer en los gobiernos le añadiría la de un historiador. En las empresas. Bueno, yo añadiría un historiador, porque cuando uno mira hacia atrás encuentra soluciones a problemas que aquí nos parecen absolutamente imposibles de enfrentar. Entonces, antes hablabais del tema, digamos, de la cohesión interna. Bueno, yo creo que quienes han estado haciendo los programas de reconstrucción lo han mirado bien. O sea, si miráis el programa español, una de las grandes áreas es la inclusión y la cohesión social. Es decir, que no se ha pasado tanto, digamos, estos temas. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que sí que hay una preocupación sobre las consecuencias de inclusión o no inclusión, porque en definitiva es que es lo único que puede generar consensos, cosas que generan consensos, que necesitamos sociedades más iguales y que necesitamos luchar contra el cambio climático. Si uno quiere crear consensos, donde debe de estar es en esos dos ejes, porque son los únicos que pueden realmente hacer que la sociedad tire de los consensos de los políticos. Entonces, esta es una primera de las historias y yo creo que eso está más o menos bien enfocado, aunque haya detalles como los que ha comentado Cristina o Nacho, ¿no? El segundo de los temas es muy europeo o es muy occidental. Es pensar que esto es una pelea entre dos, entre China y Estados Unidos, y que nosotros europeos tenemos cierta capacidad. Bueno, nosotros somos una parte de la respuesta o del colchón, pero en realidad Asia es enorme. A lo mejor había que preguntarle qué es lo que piensa Japón, qué es lo que piensa South Korea, qué es lo que piensa India, Tailandia, Filipinas, todos ellos mercados en los que las empresas españolas están y que van a tener, evidentemente, oportunidades de negocio, pues igual que estamos pensando que va a haber oportunidades de negocio en España. Probablemente va a haber siempre un run de ese enfrentamiento de guerra de Tucídides que decía Nacho, pero en realidad el mundo es un poquito más complicado y deja espacios siempre. A mí me encanta una anécdota de Garrincha, el jugador brasilero que siempre hacía la misma jugada, que en el descanso del Mundial del 54, cuando Brasil perdía contra la Unión Soviética, el entrenador le dijo: tú te internas, centras y Pelé cabecea y gol, empata y ganamos el campeonato. Y Garrincha le dice: ¿y ya lo saben los rusos? Bueno, pues yo creo que a nosotros nos pasa igual. O sea, no todas las respuestas están trazadas. Yo creo que para la innovación, el espíritu empresarial, para el que tiene eficiencias competitivas y ventajas competitivas, el mundo global seguirá existiendo lleno de oportunidades y vosotros asegurándolas, que es un poco lo que uno tiene que pensar, ¿no? Yo creo que esto no se acaba aquí. Lo que sí es importantísimo que a la gente le transmitamos es que esto, como tú empezabas, que era la pesadilla del COVID, la pesadilla del COVID es el simulacro, es el ensayo para la pesadilla del cambio climático. Y si no hemos aprendido las lecciones de que tenemos que generar capacidad de Estado, consensos, políticas, y tenemos que liberarnos de restricciones para poder hacer frente a retos, creo que vamos a tener muchas dificultades. Pero el eje es inclusión y cambio climático. Los gobiernos que se pongan en esos dos ejes serán capaces de generar los consensos, porque realmente es donde nos jugamos no el poder, sino la civilización. Y eso nos lleva precisamente a Europa, que pretende liderar
y ser líder en cambio climático, en promover políticas que mitiguen ese cambio climático. Y al mismo tiempo que está entre esos dos fuegos ahora mismo, ¿no? Estados Unidos, China, y que tiene que buscar cuál es su posición, tiene que buscar cuál es su sitio. Y por eso mi pregunta, Cristina, para ti es, Europa, ¿dónde está? ¿Dónde está yendo? ¿Dónde quiere ir? ¿Y dónde debería de ir? Bueno, yo creo que Europa ya es líder en la lucha contra el cambio climático. Para empezar, porque en Estados Unidos no empezaron a entender lo que era el cambio climático hasta hace 8 años y luego llegó Trump y negó la mayor, con lo cual ahí llevamos el liderazgo espiritual, político y económico. El que ahora se quiere elegir en el líder absoluto en la lucha contra el cambio climático es China. Ya Xi acaba de fijar unos objetivos muy ambiciosos, ha adelantado los objetivos que ya tenía planteados, pero hay que mirarlos con cuidado, porque mientras él está diciendo que quiere alcanzar la neutralidad climática mucho antes de lo que estaba previsto, siguen invirtiendo en plantas de carbón y siguen siendo el principal emisor del mundo. Entonces, Europa, yo creo que la Unión Europea, yo creo que tiene un buen plan, sabe que ha anclado el progreso y ha anclado su futuro precisamente en la recuperación verde y en la transformación de su economía verde y creo que ese es un buen camino trazado y es un buen objetivo, que no será suficiente porque, como sabemos, el aire no se para en nuestras fronteras, pero tanto liderando con el ejemplo como con políticas que realmente incentiven eso dentro y fuera, y ahí podemos hablar de cuestiones como si ahora nos vamos a erigir nosotros, vamos a erigirnos en proteccionistas precisamente para forzar a los otros o no, esa es otra discusión. Yo creo que en ese sentido tenemos una buena vía trazada y sabemos a dónde queremos ir. Y en términos de pandemia, hemos estado a la altura, Europa ha estado a la altura, está a la altura, Next Generation está a la altura. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que sí. A ver, yo creo que, antes lo mencionaba Nacho, ¿no? Hemos aprendido las lecciones del pasado. Yo creo que debemos felicitarnos por lo que el plan significa, por haber sido capaces de, en ese periodo de tiempo, llegar a un plan tan significativo, haber introducido cuestiones como realmente el inicio de una mutualización de deuda, de una apuesta, de una recaudación de fondos común para afrontar estos enormes desafíos, ¿no? En ese sentido, yo creo que debemos felicitarnos, pero también es verdad que ahora viene el siguiente reto, que es cómo se reparten y cómo se aplican. Eso tiene una parte que depende de las instituciones y una parte fundamental que depende de los Estados. Y aquí es donde nos la jugamos, ¿no? Estábamos hablando antes, justo se está presentando en estos momentos el plan español. Habrá que ver si se utilizan esos fondos como se deben utilizar, si se aplican para cumplir esos objetivos en los tiempos debidos, pero yo creo que el camino empieza en el primer paso, ¿no? Y es lo primero para lograr esa transformación en la que ya estábamos metidos, pero es un buen impulso, ¿no? Es una buena excusa la pandemia con todo lo que ha traído para darle más ímpetu a esa transformación necesaria. Fenomenal. Nacho, te quería preguntar, en este juego, en este tablero geopolítico nuevo en el que comentabas antes, donde todo ya van a ser difíciles equilibrios, ¿no? Hago esto, pero ¿con qué intención lo haces tú y yo cómo te respondo? En esa conversación permanente en el que uno se está mirando al otro, en el que están las grandes potencias, Europa tiene que tomar también una posición y, por ejemplo, una de las manifestaciones claras a consecuencia de la pandemia ha sido la voluntad de buscar autonomía, una mayor autonomía de la Unión Europea, una deslocalización de determinadas cadenas de valor, repatriación estratégica de determinadas cadenas de valor. ¿Esa estrategia tú la ves posible? ¿La ves inevitable? Esa desintegración de la globalización y Europa, ¿y cómo la está afrontando? ¿Cómo la debería de afrontar? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que de la pandemia sí que hemos aprendido que hay cadenas que son demasiado vulnerables
y a las cuales tienes que por lo menos tener planes para el hecho de que pienses que todo va a estar en 24, 48 horas disponible, ¿no? Hasta el último suministro sanitario, pues vimos de repente que estábamos peleándonos, ¿no? por las mascarillas, por los respiradores, etcétera, ¿no? De hecho, quienes aprovechan bien esas vulnerabilidades, muy poca gente sabe que en Europa no había mascarillas en el momento de la pandemia porque los chinos habían comprado las mascarillas en Europa, ¿no? Porque ellos sí que estaban haciendo estocaje porque sabían lo que necesitaban y nos encontramos con ese tipo de problemas. Yo creo pero tenemos que tener cuidado de separar esas vulnerabilidades, mirarlas bien, asegurarlas y separar eso de lo que seguramente sea el 99,5% del resto de flujos comerciales que deben seguir fluyendo, como ha dicho la presidenta de la Comisión. El multilateralismo está en nuestro ADN, somos los grandes beneficiarios de una economía abierta, global e integrada y debemos ser los principales responsables de mantenerla abierta y de seguir impulsando ese multilateralismo, ¿no? Una cosa es que en aduana el guardia civil decomise el uranio, las especies protegidas, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de lo que entra en España es decomisable porque incumple, ¿no? Yo creo que tenemos que tener un poco esa mirada, pero yo creo que hay confianza y a veces se sospecha del término de autonomía estratégica en términos de proteccionismo, pero yo creo que no está justificado. Más importante me parece la mirada global sobre cómo aporta o cómo hace esa transición Europa en relación al resto del mundo, ¿no? Lo que decía también Cristina. Y ahí tenemos que tomar una decisión porque hemos decidido financiar nuestro plan de recuperación con impuestos de ajuste de carbono en frontera e impuestos digitales, que son precisamente los dos vectores de crecimiento global también y de transformación global. Y tenemos que tener algo de cuidado y pensar muy bien si queremos, aunque los demás abusen de nosotros, generar el suficiente avance tecnológico y de crecimiento como para que nos dé algo igual qué es lo que hacen los demás. Nos ha pasado, por ejemplo, con los estándares laborales, ¿no? Hemos tenido esta discusión sobre si los países con salarios más bajos tendríamos que poner un impuesto y al final hemos descubierto que es mejor ser productivo y crecer. Y generar valor, antes que andarte preocupando de si el salario en origen de ese país lo taso, porque eso ya es un fracaso, ¿no? Cuando esta discusión que tenemos a veces sobre los impuestos a los robots, ¿no? ¿Por qué no intenta usted entender cómo funciona una economía competitiva basada en la digitalización y cómo se crean esos robots? Porque al final una lavadora es un robot y un cálculo también, ¿no? Y un semáforo, ¿no? También sustituyó el semáforo al guardia de tráfico, ¿no? Y no le ponemos un impuesto al semáforo, ¿no? Y yo creo que Europa tiene que entender mejor cómo ser parte de esas dinámicas de crecimiento que andar obsesivamente intentando defenderse de todo esto. Dicho esto, si los demás no entran o entran en ese juego no multilateral, unilateral, y creo que Estados Unidos y China es más fácil que se ajusten unilateralmente, que lo hagan por su cuenta. No debemos ser ilusos en el sentido de pensar que vamos a conseguir una gran organización internacional del cambio climático con impuestos globales para financiar transiciones justas, ¿no? Ese mundo de transición va a ser un poquito más sucio y menos multilateral de lo que nos gustaría a los europeos y tampoco podemos ser excesivamente inocentes en esto, ¿no? Pero tampoco nos obsesionemos con hacer mal las cosas, porque sabemos que China y Estados Unidos al final pueden ser más eficientes y beneficiarse económicamente más rápido de esas transformaciones si son capaces de ponerlas en marcha en casa de forma rápida, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, José Juan, sobre este tema? Y con esto ya terminaríamos, porque ha sido increíble, pero prácticamente hemos cumplido el tiempo a pesar de todos los temas de los que teníamos que hablar. En ese sentido, habéis sido, fantásticos cumpliendo tiempos. Bueno, uno dice que se forma con sus jefes. Mi jefe fue Carlos Olchaga, y Carlos Olchaga, durante muchos años, y aparte es mi amigo, dijo una frase que yo creo que aquí hay que volverla a traer: no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Entonces no podemos pensar un mundo feliz, incluido, verde, etcétera, sin saber que va a haber que hacer reformas y hay que sacrificar. Hay trade-offs, o sea, esto no hay duda.
Lo importante es elegir los trade-offs que menos impacto tengan sobre nuestros valores y fundamentalmente sobre la estabilidad del sistema democrático. Este sería tal y como yo lo vería. La gente hoy se acuerda de Roosevelt y del New Deal, pero no se acuerda que Roosevelt y el New Deal apareció con 3 cosas que hoy parecerían absolutamente anatemas. La primera, el abandono del patrón oro. La segunda, la cartelización del mercado de trabajo, la ley sindical y la fijación del salario mínimo. Y la cartelización de los grandes sectores que tiraron de la economía americana y que generaron el proceso de crecimiento que le dio a Estados Unidos el liderazgo. Son 3 grandes renuncias que se hacen en un momento sobre los valores del capitalismo neocolonial o imperialista de principios de siglo. Yo creo que aquí, si queremos mantener las sociedades heterogéneas, diversas y democráticas, el modelo económico va a tener que hacer renuncias. Y una de las renuncias probablemente va a ser una globalización que tenga una gobernanza mucho más estricta. O sea, yo creo que es muy difícil mantener libertad de movimientos de capital, economías abiertas y democracias o soberanías nacionales. Ese triángulo es una especie de imposible trinidad y por algún lugar se rompe. Y yo prefiero que se rompa porque no exista esa libertad a la circulación de bienes y se mantenga el vértice de la democracia liberal y una asignación más o menos eficiente de los recursos. Entonces yo creo que esto va a ocurrir. Ahora, cuando uno se desfragmente, se balcanice, hay grados para balcanizar otra vez la economía global. Pues cuanto menos mejor y cuanto con más reglas mejor. Este es algo obvio y para lo que hace falta ese multilateralismo y ese empuje europeo, ¿no? Para que eso ocurra de esa manera. Pero además es que lo que realmente salga de fuera del sistema global siga siendo inclusivo. Yo creo que ese es el gran tema. El gran tema fundamental es que lo que saques de la globalización, de la competencia, de las reglas, tenga y responda a unos objetivos que tengan el respaldo social. Por ejemplo, que sean un mecanismo de generación masiva de empleo que permita a la gente vivir. O que haya mecanismos de redistribución de renta que permitan que los sectores que siguen estando en el mercado muy competitivo financien a la parte más débil de la sociedad que está en ese mercado interior y que va a exigir tener, digamos, mecanismos de compensación de rentas. Yo creo que ese es un mundo en el que vamos y uno de los temas que probablemente a mí más me ha interesado del relato de Biden y de sus reformas es que por fin Estados Unidos parece europeo, está comenzando a invertir en lo que en Europa siempre hemos sabido que había que invertir, que era en la gente. O sea, todo el programa de Biden hay una parte que no es menor, es de casi 400.000 millones de dólares, que es inversión en infraestructura humana. Es en renovarle a la gente de los mayores sus casas, en dar mayores premios a los cuidadores. Nuestra ley de dependencia, vamos, así puesta dura, es en generar unas estructuras, digamos, de educación y de innovación. Hay una idea de que las inversiones de los planes en Europa, porque probablemente tenemos un estado del bienestar, hacemos énfasis en digitalización y en verde, mientras que en Estados Unidos, que no tienen el sistema de bienestar europeo, están haciendo el énfasis en esa creación de esa infraestructura humana. Y eso es un grado de convergencia que probablemente todavía no hemos comenzado a analizar y es bien interesante, porque volviendo otra vez al New Deal, fue las decisiones americanas de sindicatos, salarios mínimos, lo que hizo la generalización de esos esquemas en el resto del mundo. Y yo creo que aquí vamos a ir hacia esos mecanismos de inclusión. El tema, por ejemplo, de la renta básica para los niños en el plan Biden, que es una renta básica universal para las familias, creo que es un paso que deja atrás todo lo que hemos estado discutiendo sobre renta básica, varios pueblos, y que realmente dice hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Que yo creo que con vacunas y con líderes un poco más sensatos e inclusivos, si además somos más verdes, será un mundo mejor. Bueno, pues yo creo que acabamos con muy buen sabor de boca,
porque hay muchas esperanzas de que esos desafíos se superen con grandes consensos y de forma inclusiva, con beneficios sociales que son los que lo hagan sostenible en el tiempo, que se revierta de todos los beneficios de ese crecimiento y de ese desarrollo sobre la sociedad la sostenibilidad de ese crecimiento y de ese desarrollo. Yo os quiero dar las gracias a los tres por esta fantástica conversación. Creo que ha sido tremendamente interesante. Creo que podríamos habernos tirado hablando de los 3, 4 temas que hemos tocado muchas horas, pero bueno, teníamos que intentar hacerlo en el menor plazo de tiempo posible y decir las más cosas posibles, y yo creo que lo habéis hecho con creces. Os doy las gracias a todos y bueno, muy brevemente para concluir, pues yo creo que el resultado de estas 2 mesas son muy favorables. De la primera mesa hemos concluido básicamente que estamos enfrentándonos a un virus que no es ni mucho menos tan peligroso como otros que conviven con nosotros y cuyo peligro radica única y exclusivamente en que no estábamos protegidos porque ha aparecido completamente nuevo. Y que gracias a la ciencia y al esfuerzo de la humanidad estamos ahora en un proceso de vacunación masivo que lo que está es generando esas defensas para que podamos convivir con él sin, lógicamente, estar afectados. Y eso lo que va a traer es una recuperación que nadie ha dudado de todas las personas que han estado con nosotros esta mañana, que va a ser muy positiva, que va a ser una recuperación importante, que va a ser una recuperación que posiblemente sea progresiva y en varias etapas, pero que va a estar ahí. Y de esta última mesa, pues evidentemente lo que hemos aprendido es que esa recuperación será tanto más fuerte y será tanto más potente. Y los desafíos a los que nos vamos a enfrentar, que los hemos estado viendo, el sobreendeudamiento, el liderazgo de China y la posible guerra comercial con otras potencias, etcétera, van a ser tanto menores cuanto más seamos capaces de consensuar. El consenso es, por lo tanto, fundamental. Consenso que revierta en beneficios sociales que permitan pues, una mayor equidad, que hagan que todas esas reformas sean sostenibles en el tiempo. Bien, y dicho esto, concluimos con un broche de oro. Ese broche de oro es la clausura que va a hacer nuestra secretaria de Estado de Comercio, que está aquí con nosotros hoy, Xiana Méndez.